Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra. Gracias porque nos das la gracia necesaria para acercarnos hasta tu trono. Háblanos, Señor, como tú has prometido que tú hablarías a tu pueblo, Señor. Háblanos así, con tu palabra atraviesa nuestra alma. Muéstranos, Señor, en qué áreas necesitamos ser restaurados o reconstruidos. ¿Qué necesitamos romper, Señor, de nuestra vida? Tráenos el consuelo, tráenos, Señor, la sabiduría necesaria. Danos fe para recibir lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y ustedes saben que la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta que escribe desde Corinto. Pablo funda la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Tesalónica está en la parte norte de Grecia y no sabemos exactamente cuánto tiempo. Se nos dice que por 3 semanas predicó en la sinagoga y que algunos creyeron, pero hubo gente que rechazó el mensaje de Dios. Y lo rechazó con tanta vehemencia, lo rechazó con tanta fuerza, que expulsaron a Pablo de Tesalónica. Y no solo lo expulsaron de Tesalónica, Pablo se va a Berea. Y luego los mismos que lo expulsaron de Tesalónica van a Berea para expulsarlo de Berea. Entonces Pablo tiene que tomar un barco, lo llevan a Atenas y desde Atenas envía a Timoteo y le dice a Timoteo: me preocupan los tesalonicenses, la persecución estuvo muy fuerte, a ver si su fe no ha trastabillado, si su fe no ha tropezado. Pablo, mientras Timoteo va a Tesalónica, Pablo va a Corinto y ahí lo encuentra Timoteo y le dice: los tesalonicenses la están pasando muy mal con la persecución, pero su fe está firme. Entonces Pablo, lleno de ese gozo, escribe esta carta para animarles y confirmarles en la fe y para darles algunas instrucciones. Como es acostumbrado en las cartas del apóstol Pablo, una primera parte de sus cartas están llenas de doctrina. Y eso es lo que vimos hasta el capítulo 3, vimos mucha enseñanza doctrinal, pero a partir del capítulo 4, Pablo pasa a una parte, digamos, práctica, a una parte en la que va a dar consejos, mandamientos e instrucciones que tienen que ver con cómo vivir, cómo responder a lo que Dios nos ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Pero tú sabes que los capítulos y versículos fueron puestos mucho tiempo después del tiempo en que fue escrito, no son parte del texto bíblico. Entonces necesitamos siempre regresarnos un poquito para poder tomar el contexto, porque si no, no tiene mucho sentido lo que viene hablando. Entonces vamos a irnos capítulo 3, versículo 11, para tomar el contexto y poder estudiar lo que nos toca del capítulo 4. 3:11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En esta porción que acabo de leer, Pablo habla de 3 temas. En el versículo 12 habla de que el amor debe crecer y sobreabundar. Luego en el versículo 13 dice que sus corazones estén irreprensibles en santidad. Entonces, amor, santidad. Y luego habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 temas que tocó en esta porción son los que va a desarrollar en el capítulo 4. De estos 3 vamos a ver hoy día de hoy 2. Y vamos a empezar precisamente con el de santidad. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, esta es una manera de decir como resta pues, ¿no? No está cambiando de tema, pero está tratando más bien de ahondar en algo que ya les dijo, ¿no? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo, antes de decirles el tema específico del que quiere hablar, utiliza 2 palabras: les rogamos y les exhortamos. Estas 2 palabras muestran lo que había en el corazón de Pablo. Rogar es eso, es rogar, ¿no? Esta misma palabra se utiliza cuando, ¿te acuerdas que había un hombre tirado a la puerta, al lado de la puerta, la hermosa, que extendió la mano y rogaba por un pan o una moneda hasta que Pedro y Juan pasaron por ahí y le permitieron que caminara?
bueno, habla de eso, es como, es eso, es rogar. Entonces Pablo se pone, digamos, a la altura de ellos y les ruega. No sé si eres papá, probablemente lo has entendido. Hay un momento en que, pues, vale la pena sentarte con tu hijo y rogarle, decirle: hijo, esto que estás haciendo, este berrinche, no te va a traer nada bueno. Estás buscando algo que va a ser malo para ti. ¿Por qué no obedeces? ¿Cuántas veces papá te ha mostrado su amor? Te amamos, por eso queremos corregirte o lo que sea, le explicas y cuánto Dios nos ha amado. Entonces te animo a que dejes esto y realmente estamos rogando. Y es bueno a veces, y Pablo está rogándoles. Por otro lado, la palabra exhortar es muy distinta, porque exhortar en griego es la palabra parakaleo. Para quiere decir al lado, junto, como paralelo, ¿no? Para es al lado, y kalos es llamar. Parakaleo es como llamar al lado. Imagínate un hombre que está caminando y ve a alguien, un corredor tirado en el piso, ya agotado, y lo anima, le dice: vente, vamos, termina la carrera, y lo ayuda a levantarse. Eso es parakaleos. Entonces, no es un ruego, sino es casi es un llamado. Por eso dice: les rogamos y les exhortamos. Por un lado hay este ruego tierno, pero por otro lado hay una exhortación firme, y dice: en el Señor Jesús. Esta frase, en el Señor Jesús, puede significar varias cosas. La primera que podría ser es que está haciendo referencia a que ellos están en el Señor Jesús y Pablo está en el Señor Jesús. Es nuestro terreno común. Acuérdate lo que Pablo le dice a los corintios: el que está en Cristo es una nueva criatura. Y ellos han creído, por tanto están en el Señor Jesús, y por eso les ruego y les exhorto. Como veremos un poquito más adelante, no podrías rogar y exhortar esto a un incrédulo. Un incrédulo ni te va a entender, te va a tachar de loco, no lo puede recibir, está muerto. Primero tiene que nacer, pero aquel que está en Cristo puede recibir esta exhortación. Otra cosa que podría implicar esta frase, en el Señor Jesús, puede estar hablando del amor de Cristo. Te exhorto, te ruego, pero no solo en mi amor, sino en el amor de Cristo, por los méritos de Cristo, por cuánto te ha amado Él. Y creo que también tiene razón. Ahora hay una tercera alternativa que yo creo que es la más adecuada en el contexto. La frase en el Señor Jesús, yo creo que quiere decir: les ruego y les exhorto con la autoridad de Cristo. Pablo, como apóstol de Cristo, está exhortándoles no por su sabiduría, sino en la autoridad de Cristo. A mí me ha tocado estar en consejerías en las que le tengo que decir a las personas: mira, yo creo, es mi opinión, que hagas esto y esto y esto. Pero otras veces tengo que decirles: mira, no es mi opinión, Dios dice así, y en el nombre de Cristo yo te puedo decir: esto es pecado y esto está mal. Yo no puse las reglas, no es mi deseo, no es lo que yo creo, así nomás, es lo que Dios dice. Y yo creo que Pablo está hablando este pasaje precisamente en ese sentido, en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ruega y exhorta? Que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Número 1, Pablo les dice: les ruego y les exhorto que tal como nos vieron, lo aprendieron de nosotros. Pablo, Timoteo, Lucas, Silas estuvieron ahí, tal como nos vieron. No solo vieron en el ejemplo, que es una ver a alguien con el ejemplo delante de nosotros es algo necesario, y todo creyente está llamado a ser ejemplo a los demás. No sé si el día de hoy es tanto, la verdad es que ya no estoy tan al tanto de estas cosas, pero hubo un tiempo en que se puso de moda en la iglesia dar como cursos de liderazgo.
y hablar de tú eres un líder y tienes que ser líder y no sé qué. Pero un liderazgo muy al estilo, no sé, de estos motivadores, ¿no? Motivacionales, se puso de moda. Y creo que erró en el blanco, pero no en el tema. Porque la Biblia sí habla de que tú y yo estamos llamados al liderazgo. O sea, ¿qué es un líder? Aquel que va adelante. Y el creyente debería caminar delante y decirle en primer lugar a su familia: así, hijos, mira, hijos, así un esposo debe amar a su esposa. Hija, un hombre tiene que amarte de esta manera. Hijo, tú debes amar a tu esposa cuando ames a tu esposa así, de esta manera. Este es el ejemplo. A mis compañeros de trabajo, el cristiano debería ser efectivamente un líder en su vida. Y así fueron ellos. Les dice: ustedes vieron, ¿no?, de la manera que aprendieron de nosotros cómo conviene conducirse. Lo aprendieron. Pero fíjate, me voy a adelantar un poquito al versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No solo te puse el ejemplo, sino también te di la instrucción. Y nuestros hijos necesitan no solo el ejemplo, sino también la instrucción. A veces nos decantamos por uno o por otro. Mira, yo les doy la Biblia todos los días a mis hijos, pero nunca les modelo la Biblia en mi vida. Otras veces, no, mis hijos tienen que aprender la Biblia, pero de manera vivencial. Me ven a mí vivir la Biblia. Pero si no les lees la Biblia, de todos modos estás fallando en el 50%. Pablo les mostró el caminar junto con Timoteo, Silas y Lucas, pero también les dio las instrucciones. No hay ignorancia en los tesalonicenses. Lo sabían, tanto como tú y yo sabemos. Porque alguien delante de nosotros puso un ejemplo, ¿sí o no? Y alguien nos ha instruido. Entonces dice Pablo, ¿qué cosa? Aprendieron de nosotros cómo os conviene conduciros. Conduciros es conducir. En otras versiones traduce como andar. Y creo que tiene sentido traducirlo como andar. Porque la manera en la que tú, no está hablando por supuesto de andar físicamente, ¿no? Andar a los John Travolta o algo así, sino los jóvenes no tienen ni idea de quién es John Travolta ni cómo andaba, pero bueno, ahí le preguntan a sus papás. Habla de una manera en cómo vives. Ahora, si ustedes recuerdan, yo tengo más o menos un mes, tal vez un poco más, lesionado de la pierna. Y la verdad fue doloroso. Empezó más o menos, fue bajando el dolor. En un momento se súper exacerbó el dolor, era terrible, ni siquiera pude venir un domingo. Y digamos que estuve caminando mal físicamente, ¿ok? Mira el pasto. No, me dolía la pierna, no podía caminar, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa: la manera en la que caminas afecta todo en tu vida. Por ejemplo, hace algunos días estábamos saliendo a alguna cosa y olvidé algo en la casa. Entonces a mi esposa para el coche porque no podía ni manejar. Entonces para el coche, me bajo del coche para regresar a la casa por lo que había olvidado. Y de entrada bajar ya es un tema difícil porque tengo que abrir la puerta. Ya salgo del coche y ahí voy con una caminera lastimera hasta la casa, abro la puerta, me siento un rato, descansa la pierna, ya recojo lo que tenía que recoger. Mi manera de caminar afectó todo en mi vida. Y no solo en mi vida, cosas que son responsabilidades que yo he tomado, que compartimos, ¿no? Lavar trastes, no podía pararme a lavar trastes porque no podía estar de pie. Entonces la manera de caminar afectó todo en mi vida. Así es en el caminar en Cristo. La manera en la que te conduces en la vida afecta no solo tu vida, sino también alrededor, los que están contigo. ¿Y cuál es la manera en la que debemos conducirnos? Dice Pablo ahí, y agradar a Dios. Algunas versiones traducen como os conviene conduciros y así agradar a Dios.
O sea, hay una manera de conducirte que le agrada a Dios y hay una manera de conducirte que no le agrada a Dios. Y fuimos creados para agradar a Dios. Nuestro diseño es caminar para la gloria de Dios. No es que Dios es un Dios egocéntrico que quiero que todos me adoren, me miren y me aplaudan. No, Dios no es así. Lo que pasa es que por nuestro diseño, el no agradar a Dios destruye nuestra identidad. El pastor Heriberto Hermosillo lo explica de esta manera. Cuando Dios creó los peces, dijo: dé el agua peces y bestias del mar, y salieron. Cuando Dios creó las plantas, dijo: produzca la tierra hierba y árboles. Entonces, si un árbol lo quitas de la tierra, ¿qué pasa? Pues se muere. Si un pez lo sacas del agua, se muere, porque de ahí surgió. ¿De dónde surgió el hombre? El hombre era una masa de tierra, de arcilla, y Dios sopló aliento de vida en su nariz. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando al hombre lo plantas en la tierra o en el agua o en cualquier otro lugar, se muere. Y tú y yo andamos ahí durante todo nuestro tiempo de inconversos, a ver dónde me planto, dónde me pongo, para ver qué identidad agarro. Y ahí voy a algunos a las sustancias, a las relaciones, a los vicios, a las mañas, y no agarra, nunca no puedo echar raíz, porque mi única identidad es regresar a Cristo. De ahí soy. Es tan absurdo como un pez tratando de caminar en la tierra. ¿Estás de acuerdo que un árbol, si lo saco, no se muere al instante? Tú y yo estábamos muertos, pero hemos regresado a la fuente de vida. Y agradar a Dios es el propósito para el cual vivimos. Por eso dice, la manera de conducirte debe ser agradando a Dios. Y así dice, abundar más y más. Los tesalonicenses no eran como los corintios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la carta a los corintios? Ay, nanita, yo lo único que decía: Señor, gracias a Dios porque no soy Pablo y no, Semilla Querétaro no es Corinto. Era una iglesia rebelde, difícil, ingrata, inmoral. Los tesalonicenses no eran así. De hecho, los primeros capítulos, si tú recuerdas, Pablo dice: hay trabajo de amor, hay fruto de su fe. Aún así, están llamados a crecer más y más y abundar más y más. No importa cuánto lleves de creyente y cuánto hayas crecido, Dios espera y anhela que crezcas más y más. ¿Por qué? Porque no hay otro propósito en nuestra vida más grande que estar adorando a Dios. No hay un lugar más alto en la existencia del ser humano que a los pies de Cristo. Es el mejor lugar, no solo porque cumplimos nuestro propósito, sino porque además nos hace bien. Estamos diseñados para eso. Para eso fuimos hechos. Ahora, Pablo les dice: ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones que les dimos no fueron una idea que a Pablo se le ocurrió, sino vienen de Cristo. Y yo creo que una de las preguntas que más nos hacemos los creyentes es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿tú qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y bueno, la respuesta más sencilla es: pues lee la Biblia, ahí está, ¿no? Pero no sé si te pasa que tú dices: ok, pero ¿por dónde empiezo? O sea, porque la Biblia no es un manual al que, a ver, tengo problemas con mi esposa. A ver, problemas matrimoniales, sección 2, capítulo 3, párrafo 5. Aquí está, problemas matrimoniales, por economía, no. Por la suegra, no. Por los hijos, o sea, si estuviera así de ordenado, yo tendría una muy buena relación con un manual, una escasa relación con la Biblia y con mi padre.
La Biblia está escrita de tal manera que yo leo una historia, Job, o el rey Saúl, o leo una instrucción que Pablo está dando a los tesalonicenses y de pronto Dios me habla. Aquí están las instrucciones. Pero de todos modos tú y yo a veces necesitamos que nos digan, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vivo para Dios? Y me encanta que Dios conoce nuestras, por lo menos, perdóname por incluirte, conoce mis grandes limitaciones. Que yo me paro frente a la Biblia y digo, ¿y ahora por dónde, Señor? O sea, no sé ni por dónde arrancar. Pablo resume todo en una sola palabra. Fíjate el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Tu santificación. ¿Qué es entonces santificación? Bueno, la palabra santo quiere decir, en el idioma original, quiere decir apartado, separado, consagrado. Es como, ya les he puesto este ejemplo, yo tengo en casa una jarra donde solo ponemos agua simple. ¿Por qué? Porque si le pones agua de limón o no sé, agua de sandía, lo que sea, con el correr del tiempo, luego la jarra misma o toma el color o toma el sabor y no queremos arriesgarnos porque tampoco estamos como para comprar una jarra cada 15 días. Entonces esa está santificada, apartada, consagrada para el agua. Cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, suceden dos cosas que quieren decir la palabra santificación. La primera habla de una posición. Tú y yo somos posicionalmente santos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, el momento que tú le entregas tu vida al Señor, Él te aparta para sí. Él te toma para sí. ¿Qué tengo que hacer? Nada, es su obra, es su voluntad, es su gracia y Él te agarra y te toma para sí. Él te hace santo. Por eso Pablo, cuando escribe las cartas, nosotros entendemos por santo una persona que tuvo una vida ejemplar y que después de muerto hace milagros y cosas así. Bueno, la versión de la Biblia no. Para la Biblia, santo es cualquier creyente. Por eso Pablo escribe a los santos de Tesalónica, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto y quién sabe de dónde más. Pablo hace referencia a eso, a una posición en la que tú y yo estamos. Somos hechos santos. Eso es inmediato. Pero también sucede una segunda cosa. No solo somos posicionalmente santos, sino que también entramos en un proceso de santificación. Posicionalmente ya soy santo, pero mi vida necesita aprender a soltar cosas y a abrazar otras cosas. Necesito entrar en un proceso en el que Dios me va transformando y esa transformación se llama santificación. Y tú lo recuerdas cuando recién le entregaste tu vida al Señor, pues como que tenías 1000 problemas y a lo mejor decías, ay hermanos, oren por mí que ya deje de fumar, ya no quiero fumar, quiero glorificar a Dios, que ya deje de fumar, y ya estás pidiendo oración por eso. A los 6 meses te das cuenta que ese no era el principal de tus problemas, ¿no? Que ya a los 6 meses dicen, oigan hermanos, aunque muera de enfisema pulmonar no le hace, pero que la envidia, es que me quiten la envidia, porque por lo menos el cáncer de pulmón lo tengo yo, pero la envidia destruye familias, destruye iglesias, destruye todo. Y empiezas en un proceso de santificación. Entonces la santificación quiere decir estas dos cosas: una posición a la que Dios nos pone, pero también un proceso al que Dios nos invita y nos llama a soltar cosas para abrazar cosas. La voluntad de Dios, dice, es su santificación. Ahora, antes de seguir adelante, la santificación no es solo una lista de reglas. ¿Qué cosas pueden hacer los cristianos y qué cosas no pueden hacer? No sé si alguna vez has oído eso. Híjole, no puedo, mi religión me lo impide. Eso no es santificación. Eso es legalismo. Mi papá, por ejemplo, mi papá no toma alcohol, nada. Mis papás no son creyentes, pero nunca les ha gustado el alcohol, cero. Y en el pueblo donde vivimos, en una fiesta, sin tomar alcohol, como que te presionan mucho. Tienes que tomar, es muy insistente. Y un día a mi papá le pasaron el tip para que no lo obligaran a tomar. Mira, tú tienes que decir, mi religión me lo prohíbe. Mis papás no tienen religión,
¿no? Ni ateos son, pues. Entonces, mi papá desde entonces, cuando hay una reunión, una cosa así, alguien está insistiendo en que tienes que tomar, no, mi religión me lo prohíbe, y ya, con eso dejan de molestar. Pero eso no es santificación. Santificación no es solo tener que obedecer a Dios, sino anhelar obedecer a Dios. Es que mi vida pasó un proceso. En Romanos 12 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿y qué dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi entendimiento fue renovado. Lo que yo antes pensaba que era bueno, pero que ahora entiendo que es malo, no es que, ay, no puedo, sino que ya entiendo que es malo. Ya no quiero. Mi entendimiento fue renovado y ahora quiero comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es santificación. Repito, no es tener que obedecer, es anhelar obedecer a Dios. No es ser obligado, sino entender que tengo el privilegio de conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Dice Pablo, la voluntad de Dios es tu santificación, y va de todos los aspectos de la santificación, va a enfocarse en uno en este momento: que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación en griego es la palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. E incluso la palabra porneia no está muy claro su origen, pero parece que tiene que ver con basura. Aunque en nuestras Biblias dice que os apartéis de fornicación, en realidad la palabra porneia habla de más que fornicación. O sea, es mucho más amplia. Habla de toda actividad sexual separada de la que Dios estableció como bendición para el matrimonio. La vida sexual, según el diseño, debe estar dentro del matrimonio. No, ni siquiera dentro de la pareja, sino dentro del matrimonio. Ay, pero ¿qué tanto es tantito? O sea, que pues el papel, ¿acaso un papel define mi amor? No, un papel no define tu amor, define tu obediencia al Señor. Y si te parece tan poca cosa el papel, ¿por qué no lo firmas? Digo, ¿no? La misma distancia de A para B que de B para A, ¿no? Es que hay un tema de rebeldía. Pero no solo es eso. Toda actividad separada del marco del matrimonio es porneia. Yo sé que estamos en la iglesia y que pues no, o sea, quiero ser delicado en temas así, pero ustedes saben que vamos verso a verso, y cuando toca un tema es porque es necesario escucharlo. Y no solo habla de cuestiones entre parejas, también en la vida que tú puedas tener en pornografía. O sea, la santificación abarca tus ojos, tu caminar, tus manos, tu propósito. Por eso no es algo que tienes que reglamentar. Con que quieras agradar a Dios es el motor suficiente. Tú dime, esto que quieres hacer o que alguien quiera hacer, ¿agrada a Dios? ¿Busca agradar a Dios o busca agradarme a mí? Esa es la línea que tú tienes que poner y ahí definir. ¿Quiero agradar a Dios? ¿Estoy en lo que Pablo te está diciendo? No, no quiero agradar a Dios. La verdad es que quiero agradarme a mí. Perfecto, ya sabes que ahí hay un pecado. Estás rompiendo la santidad a la que Dios te está llamando. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad
y honor. Ok, aquí hay un pequeño problema, un pequeño dilema en cuanto a la traducción, porque la palabra esposa no está en el texto original. En el texto original está la palabra sekeuos, en griego, sekeuos, que quiere decir vaso o vasija, o instrumento, o también se puede entender como esposa, porque en otros pasajes se usa de esa manera, pero no dice esposa. Entonces algunos traductores dicen que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso como tu cuerpo en santidad y honor. ¿Por qué se traduce esposa? Porque en el lenguaje bíblico también es válido. En 1 de Pedro capítulo 3, Pedro dice que la mujer es como un vaso, traten a su esposa como vaso más frágil. Entonces, tomando esa idea es que se toma aquí como esposa. Pero yo creo sinceramente, sin ser un erudito en griego, pero he leído a personas que sí son eruditos, que una traducción correcta, y creo que más en el contexto, tiene que ver con que cada uno sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Por qué? Porque si no, la palabra tener ahí también quiere decir controlar. Y lo que implicaría es un acto muy machista. Diría Pablo, cada uno controle a su esposa en santidad y honor, como si el problema fuera la esposa. Y la santidad no es algo que se puede controlar de fuera. Ay, esposa, ayúdame, de ti depende que yo ande en santidad. No, no depende de la esposa. Cada quien está llamado a controlar la santidad en su propio cuerpo y en su propia vida. Entonces, el llamado es a que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y en honor. Santidad quiere decir que estás apartado para el Señor. Honor quiere decir que no deshonres el cuerpo que Dios te dio. No, dice, en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. La concupiscencia es poner el corazón sobre algo. Lo puedes ver en adolescentes que de pronto un artista y ahí sueñan, hablan, piensan, comen, beben todo sobre ese artista. Es como si, no, ya lo pasaste, nomás que en tu caso eran Backstreet Boys y ahora son otros, pero sí lo viviste. Esa pasión, ese cuando tu corazón se pone sobre algo, es instintivo, no es racional. Mi caminar en Cristo no debe ser así de instintivo. No quiero ser muy grotesco, pero los animales son instintivos. Un perro tiene hambre y come. Un perro entra en celo y busca con quién aparearse. No tiene un código moral, es meramente instintivo. El ser humano no es un animal. Yo sé que el naturalismo plantea que el ser humano es un simio evolucionado, bueno, no un mono en sí, digamos un homínido evolucionado, pero tú y yo sabemos que no. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos la evolución de una especie animal. Alguna vez un amigo que es naturalista, ¿no?, cree en la evolución y esto, hablando en un momento, la verdad sí me pasé, pero medio de hartazgo, le dije, es que eres un animal, y porque lo dices tú, ¿no? Y sí, es la reivindicación que tienen. Es que es un impulso, pero no eres un animal que no puede refrenar sus impulsos. Los animales también hacen sus necesidades donde sea y donde les agarre, y el ser humano no. ¿Por qué vemos de una manera distinta esto? ¿Sabes qué es lo peor? Que hay creyentes que se comportan como estos incrédulos, que no conocen a Dios. Te sorprendería la cantidad terrible de hombres y mujeres que no pueden vivir en santidad. Están esclavos del adulterio, de la inmundicia, de la fornicación, de la porneia.
para decirlo en una palabra. Ahí están. No es tu llamado, no eres un animal. Hay una santidad y un honor que Dios te dio al ser creado a su imagen y semejanza. No te comportes como un animal. Lo quiero decir con mucho respeto. No caigas en eso. Dice verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí hay también dos cosas interesantes. La primera es que la palabra nada, algunas versiones traducen en todo, ¿no? Que ninguno engañe o agravio, perdón, en todo, no, en este asunto. Que ninguno engañe o agravie en este asunto. Agraviar es cruzar la línea, es transgredir, es pasar la raya. Cuando tú no guardas tu cuerpo en santidad, estás transgrediendo la línea, la raya, y estás agraviando a tu hermano. Si un hombre o una mujer está seduciendo a su pareja fuera del marco del matrimonio, está mostrando una clara falta de amor a su hermano. Está despreciando la santidad de su hermano. Está incitando a la deshonra de su hermano. Yo sé que tú vas a decir, Bieber, eres un anticuado y no sé qué. Sí, soy anticuado. Creo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y es el mismo desde hace más de 2000 años. Los mismos problemas, pero también las mismas respuestas de Dios. No engañes, no agraves a tu hermano. El estar viendo a una... Tú sabes que en Levítico 18 aparece mucho la frase de no descubrirás la desnudez de su hermana, no descubrirá la desnudez de su padre, no descubrirá es la desnudez de tal, es la desnudez de tal, es la desnudez de tal, es la desnudez de tal. Y por todo el lenguaje pareciera como que te estuviera diciendo, la desnudez de alguien no puede ser tuya, no la robes. O sea, la desnudez de un marido es para su esposa y la de su esposa es para su marido en el matrimonio y nada más. Cualquier otro momento, cualquier otra forma es robar lo que no te pertenece, es agraviar a tu hermano. Y Satanás se ha encargado de torcer tanto nuestra sociedad que hay un exceso de sexualidad y de sexo en solteros y una ausencia de sexualidad y de sexo en matrimonios. Cuando dentro del marco del matrimonio, Hebreos dice que es honroso el lecho matrimonial. A Dios dio la sexualidad al matrimonio como un don. Es tan importante para Dios que dejó un libro entero sobre eso en la Biblia. Cantar de los Cantares, tú puedes decir, no, es la relación de Cristo con su iglesia y puedes entenderlo de alguna manera así, pero el significado lógico, natural y principal es la relación de amor entre un marido y su esposa. Y en ese marco Dios es glorificado. Fuera de ese marco es una deshonra, es un agravio. Ahora, fíjate qué dice al final de ese versículo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabes qué? Dios va a traer la justicia. La palabra vengador es el que trae castigo o el que trae juicio. El día de hoy es muy, entre comillas, fácil cometer fornicación y que no haya ninguna consecuencia. Es más, hasta la tecnología ha llegado a puntos en los que puede no haber ninguna consecuencia. Pero Dios dice, yo soy vengador. Él va a traer el castigo. Él está viendo lo que tú y yo hacemos en privado y en público. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Me encanta este versículo porque el anterior pareciera decir que Dios te amenaza, ¿no?
Dios va a ser vengador y va a traer el castigo. Pareciera así como, oh, qué terrible. Pero inmediatamente dice, pero Dios te ha llamado a santificación. O sea, no es que Dios te está rechazando, Dios más bien te quiere llamar. La inmundicia te separa, la santificación te lleva. No es que Dios quiere desecharte, todo lo contrario, quiere llamarte, quiere. ¿Te acuerdas que decíamos al principio? Esta es tu identidad, así funciona bien. Dios te ha llamado a santificación, no a inmundicia. Les conté hace unas semanas que abrí mi cuenta de TikTok. Por razones que no puedo hablar acá, no es el tiempo, pero pues tuve que abrir una cuenta de TikTok. Y me metí a ver, pues eso, qué había, a ver tendencias, qué cosa habrá en TikTok. ¡Pluc! Ay, nanita. Yo sé que en TikTok no hay pornografía, ¿ok? Por eso me animé a aventurarme. Pero estamos a 20 centavos de la pornografía. Y lo único que pensaba es, pobres estas chiquitas. O sea, no me paré en un lugar alto a decir, pecadoras, miren qué vergüenza lo que es. No, la verdad me dolió mucho ver personas que su vaso, ¿no?, su cuerpo no está en dignidad, no está en honor. Están como eso, por sus instintos. Dice, Dios no te ha llamado a eso, te ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto no es una opinión de Pablo. El que desecha esto no es que está diciendo, ay, Pablo, estás loco. Está desechando a Dios. Y Dios te ha dado su Espíritu porque tú sabes que esto está mal, porque Dios te da testimonio en tu corazón. No lo deseches. Es una gracia que Dios nos haya dado su Espíritu como testimonio. Ahora pasa de hablar de este asunto de santidad a otro aspecto de la santidad que tiene que ver con nuestra comunión entre hermanos. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Acerca del amor fraternal, la palabra fraternal o amor fraternal más bien, las palabras amor fraternal en griego es una sola palabra, Filadelfia, que quiere decir filos es amor, adelphos es hermano. Y se utilizaba para hablar del amor entre hermanos de sangre, hermanos de la misma familia. Pero desde el principio la iglesia tomó esta palabra para hablar del amor entre personas que tenemos un lazo espiritual más que un lazo consanguíneo. Y lo que dice es que el amor entre la familia de la fe, no tengo ni necesidad de escribirles porque saben, es básico, todos entendemos que no es que tiene que haber entre nosotros paz. Mira, con indiferencia, si somos indiferentes unos de otros, nos vamos a llevar bien. Bueno, no bien, pero pues no mal. No estamos llamados a que haya armonía. O sea, en el cementerio también hay armonía. Nadie grita, pero no hay paz. Estamos llamados a que haya amor entre nosotros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No solo están amando a sus hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino también a los del resto de las iglesias de Macedonia, Filipos, Berea, ahí están amando también. Y Pablo les dice, lo están haciendo bien, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Por qué? Porque siempre se puede crecer. Siempre se puede crecer en amor fraternal unos con otros. Y ahora Pablo nos va a dar 3 cosas en las que podemos enfocarnos para que el amor fraternal crezca libremente. La primera dice que procuréis tener tranquilidad. En griego, procuréis tener tranquilidad es como que ambiciones la tranquilidad. Y sabes que Dios quiere que vivas en paz y que quieras vivir en paz. Qué bonito, ¿no? Que Dios quiera que vivas en paz. Hay hermanos, y no lo digo para que
te sientas mal o algo así, si es tu caso. Pero hay hermanos que viven de conflicto en conflicto. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi jefe, es que mi compañero, mi colega, el taxista, el vecino, la vecina, mi suegra, mi suegro, mi papá, mi hermano. O sea, cuando ya el conflicto está por todas partes, probablemente es tiempo de pensar cuál es el punto común en todo ello. Como cristianos estamos llamados a vivir en tranquilidad. Y no lo digo para que tú, hijo, ya no le voy a decir al pastor que ore por mí porque va a pensar que tengo problemas con todos. No, ven, precisamente ven y oramos. Pero tu vida debería ser caracterizada de que hay paz. Y la palabra tranquilidad aquí, en el idioma original, también tiene que ver con callarse. ¿Sabes de qué manera probablemente estás fracasando en tener tranquilidad? En que no te callas. ¿Pero por qué me tengo que callar? Exactamente, ahí está. No todos necesitan saber la opinión de los demás. Vivimos en esa época en la que yo pongo, me gusta el chocolate y alguien me dice, el chocolate es malo para la salud. Puedo contestarle o yo sí tomo la acción de sigo adelante. Lo demás es entrar en conflicto y Dios no quiere que vivamos en conflicto. Voy a poner este ejemplo, creo que lo puede aclarar. No estoy hablando de política, ¿ok? Ni afinando ninguno de los dos lados ni nada, pero yo podría poner, viva el presidente y lo está haciendo todo bien. Y sé que la mitad de mis contactos de Facebook va a decir, ¿cómo crees? Los hombres de Dios de la antigüedad estaban siempre contra el poder, a favor del pueblo, y tú deberías estar más bien ayudando al pueblo en vez de estar coludido, siempre la iglesia a favor del poder y no sé qué. Ok. Y si pongo lo contrario, el presidente le está haciendo todo mal y no sé qué, la mitad de mis contactos va a decir, deberías estar más bien orando en vez de criticando. ¿No crees que acaso que Dios pone las autoridades? Y ok, pues la verdad es que no necesita mi opinión. ¿Por qué voy a buscar un conflicto? Si algún día Dios me permite tener contacto con el presidente, le diré respetuosamente lo que yo piense si me lo pregunta. Pero si no, como que ¿para qué? Nomás estamos rompiendo la tranquilidad a la que Dios nos está llamando. Y no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que no puedes protestar, que no puedes levantar la voz. Claro, tenemos formas, medios constitucionales, libertad para hacerlo. Pero pregúntate, ¿eso suma a tu tranquilidad? Porque la tranquilidad tuya también la tenemos nosotros. O sea, si tú estás tranquilo, créeme, los demás lo apreciamos. Nos damos cuenta y nos gusta. Pero cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces, tranquilidad. Número 2, ocuparos en vuestros negocios. Ocúpate en lo tuyo. Ocúpate en tus cosas. Ocúpate en tus cosas. El ejemplo más claro, yo creo, es el del partido de fútbol. ¿Cuántos directores técnicos tiene la selección mexicana de fútbol cuando está jugando en el Azteca? Pues uno por cada cabeza que haya, ¿no? ¿Sí o no? Quita, saca, pon, deja. O sea, todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Ocúpate en tus cosas. Pablo dice, en este amor fraternal, procura tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y número 3, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Chambea, trabaja. Pero es que yo ya tengo un negocio, que yo ya no tengo nada que hacer y ya tengo lo suficiente. Pues maravilloso, trabaja para que alguien tenga lo suficiente también. O sea, si a ti ya te sobra, chambea para alguien que no tenga la capacidad. Para alguna institución, estoy seguro que hay cosas. Aunque seas millonario, sería bueno que trabajes. Trabaja. La ociosidad no trae ni paz ni santificación. El perezoso, lee Proverbios subrayando todo lo que la Biblia habla del ocioso y el perezoso. Chambea con tus manos, trabaja. ¿Con qué propósito? Verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera.
a fin de que te comportes, ¿te acuerdas? Misma palabra, que te conduzcas, que andes honradamente. La palabra honradamente suena raro. En el texto original otras versiones lo traducen como con dignidad, otros lo traducen como decorosamente. O sea, que cuando te vean de afuera digan: órale, está padre cómo vive este cuate. No que tu ropa es finísima, no necesariamente, pero su vida está padre, su vida vale, se nota, está bien. Todos conocemos a alguien que decimos: su vida me late. Que los de afuera, los inconversos, pudieran decir: su vida me late. Que puedas conducirte honradamente para con los de afuera. La segunda, no tengáis necesidad de nada. Y en otras versiones creo que traducen más acertadamente: no dependáis de nadie. O sea que ya que estás trabajando y pues tienes lo necesario para ti, no tienes que ser nini. La Biblia, aún en el Antiguo Testamento, establecía que cuando tú tuvieras tu terreno, cuando estás recogiendo el trigo, por ejemplo, no recojas ni en las esquinas, ni lo que se te quedó. No, se te quedó una espiga que no le quitaste bueno, pues ahí déjala. Pero lo que se quedó y lo de las esquinas lo dejas, para que el extranjero, el pobre, el menesteroso fuera al campo y él trabajara y tomara eso para comer. Pero no es como que para que le des sin que haga nada. Darle a alguien que no está haciendo nada para que siga sin hacer nada, no es amarle. Por supuesto hay excepciones, personas que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? En muchos casos nosotros vamos a estar encargados de nuestros padres, que no van a hacer nada porque ya no pueden hacer nada, pero estamos llamados a proveerles y a sostenerles. Eso es otra cosa, espero que se me entienda. Si puedes trabajar, chambea, confía en Dios, va a traer honra. Y Pablo, lo que al final de cuentas nos dijo es: hay un llamado que Dios te hace a santificación, a una santidad en tu vida íntima, personal, pero también una santidad en tu vida colectiva, fraternal. Las dos son importantes y Dios quiere que las dos reflejen el carácter que Dios tiene. Y por supuesto, ninguno de nosotros es capaz de hacerlo por sí mismo, ni una ni otra, pero podemos tener lo que Dios nos ha dado: su Espíritu. ¿Te acuerdas que leímos ahí? Nos dio su Espíritu Santo. Él en nosotros puede hacer la obra de tal manera que Cristo sea glorificado. Al final de cuentas, nosotros éramos ovejas que no tenían pastor y fuimos llevados al pastor de nuestras almas. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu mano está ahí. Jehová es mi pastor, ¿qué me va a faltar? Nada. A veces queremos ser tigres y no depender de Dios, pero es mejor acercarte como oveja al pastor para que Él te enseñe a caminar. Y algún día lo veremos cara a cara y podremos postrarnos a sus pies y decirle: viví, Señor, como te agradó, solo porque tú me hiciste caminar así. Así que aún en eso tú tienes toda la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú nos muestras en tu misericordia. Yo te ruego que nos reveles si alguna parte de nuestra vida está caminando fuera de esta santidad a la que tú nos llamas. Extiende tu mano sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado en las áreas en las que hay que hacer alguna cosa y ponerla en confesión delante de ti. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos a caminar de manera íntima y de manera pública, siempre para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar honradamente para los que están afuera y que al ver nuestra vida puedan ellos extenderse hacia nosotros y simplemente tener un corazón dispuesto a recibir el Evangelio. Que podamos ser luz y en eso tú seas exaltado. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén.